Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchokatia.es. En él vamos a hablar de una recta comparándola con un vector, y al compararla con un vector la vamos a estudiar con los vectores componentes de esa recta, que son vector en X, un vector en Y o un vector en Z, que sumados todos, X más Y más Z da el vector recta. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la ingeniería directa es aquella que nos dan todos los datos sin ambigüedad y con eso lo solucionamos con nuestros conocimientos de CATIA. Por ejemplo, dibujar una línea donde nos dan el punto de origen, los tres vectores de las tres condiciones de un vector, por ejemplo, la dirección, el sentido, el punto de aplicación, longitud, y todo esto es ingeniería directa. Lo tenemos todo claro y nada más que tenemos que dibujar la línea. Pero cuando es ingeniería inversa, por ejemplo, nos dan el origen, dos coordenadas de un punto perteneciente a la recta y la longitud. Por lo tanto, tenemos que hacer otras cosas que ya se basa en conocimiento de álgebra lineal y de descriptiva. Veamos un ejemplo de ingeniería directa. Nos dan un punto P0 y un punto P1 y nos dicen que dibujemos una línea entre esos dos puntos. O le dan las coordenadas de los extremos. Elegimos primero el P0, después el P1, que esa es la dirección que tiene, la recta y el vector. ¿Por qué sé que esta dirección? Porque si me pongo aquí un punto en esta curva desde aquí, veis que aquí aparece una flecha y que me dice distancia en esa curva y nos dice de forma geodésica o euclídea, que nos viene a hacer igual, geodésica euclídea, desde ahí en adelante, ¿vale? Le damos más distancia y va subiendo el punto. Luego este es el origen y este es el final. Lleva, además de un sentido, un ángulo y tal, lleva de una dirección que es la recta, lleva un sentido que es desde el P0 al P1. Eso está claro, ¿no? Pues queda demostrado que esto en realidad es un vector que tiene, además de la posición, el ángulo y tal, pues lo que tiene es que le da la dirección, el sentido también lo tiene, desde P0 a P1. Aquí he puesto tres parámetros de longitud, diferenciada en X, diferenciada en Y y diferenciada en Z. La diferencia de estos valores lo vamos a poner en función de las coordenadas de esto. Damos doble clic aquí y decimos editar la fórmula y la diferencia de X sería igual a... si pinchamos, hacemos clic aquí, aparece aquí estos valores, pero no hace falta porque directamente decirle que la diferencia en X es la diferencia del doble clic de este menos la diferencia del parámetro este, el X del P1 menos el X del P0, y el resultado es 42. Hacemos lo mismo con los otros tres y el resultado es que tenemos que estas son las diferencias entre X, Y y Z de un punto con respecto de otro. Estas diferencias nos sirven para comprobar ahora que todo esto que estamos haciendo también puede valer para otro vector. Por ejemplo, vamos a crearnos una línea partiendo del origen y vamos a ponerle de coordenada X, editar fórmula igual que esta, coordenada Y, editamos fórmula igual que esta, y coordenada Z, editamos fórmula igual que este. Y el resultado pues es un punto que si unimos este punto P0 con el punto que acabamos de crear y hacemos un análisis, comparamos esta línea con esta y nos dice que hay una distancia entre una y otra, pero que el ángulo que forman es cero, es decir, tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque los componentes de este vector son esto, un valor en X, un valor en Y y un valor en Z. ¿Cómo lo vemos mejor? Proyectando, es decir, si proyectamos el punto P1, el punto que vamos a crear, el punto P4, lo proyectamos sobre el eje X, decimos OK,
nos da una coordenada, una proyección, que si la analizamos, la distancia entre este punto de proyección y el plano debe ser la coordenada, los 42 milímetros que hablan aquí, los 42 milímetros que hablan aquí. La proyección en X y la proyección en Y serían 36 y la proyección en Z serían los 56. Luego, este vector, podríamos llegar a este punto corriendo con un vector por aquí, con otro vector por aquí, que es paralelo a este, y una vez que estemos aquí, con un vector hacia arriba, que es de la misma longitud que el componente en Z de este vector que aparece en el origen. Veamos ahora la proporcionalidad que existe entre estos elementos. Si yo hago un punto, un punto que venga a partir del origen, por ejemplo, ya que estamos en el origen, pues del origen, y le digo 42 dividido entre 2, aquí 36 dividido entre 2 y 56 dividido entre 2, dividido entre 2, nos da un punto aquí, ¿lo habéis visto aquí? Este punto de aquí, este está en la misma línea, es los mismos componentes que salían aquí. Veis que el punto 4 tiene de componente 42, 36, 56, y este tiene de componente 21 que es la mitad, 18 que es la mitad y 28 que es la mitad. Luego hay una proporcionalidad. Yo podría dar esta dirección diciendo que la diferencia entre uno y otro son 42, 36, 56, o la diferencia son 4,2, 3,6 y 5,6. Es proporcional. Cualquier cosa que sea proporcional con los mismos valores de los tres es la misma dirección de la recta. La longitud no lo es, pero la dirección y el ángulo que forma esa recta con respecto de los tres sistemas de ejes es la misma. Vamos a centrarnos ahora en la recta que he llamado vector, que va desde el origen al punto que se llama punta, que es este de aquí. Entre esos dos elementos está creada el vector. Los componentes de este vector son un vector en X de 42, un vector en Y de 36 y un vector en Z de 56. Esos son los componentes de este vector, que podréis hacer la demostración haciendo las proyecciones. No la voy a hacer por no entretenerme. Vamos a crear ahora un vector unitario. Para ello, este vector, como es natural, no tiene de longitud 1. Si hacemos la medida y le decimos que nos diga solamente la longitud, decimos que la longitud de esto es 78 milímetros, 78,715 milímetros. Vamos a crear un vector unitario que tenga de longitud 1. Claro, 1 milímetro es muy pequeñito. Para que se vea mejor, vamos a cambiar las unidades y decimos que ahora, en vez de las unidades en milímetros, vamos a poner las unidades en centímetros. Ponemos también que tenga tolerancia mayor número de decimales, ponemos 8 y lo dejamos tal como está en centímetros. Ahora, si hacemos la medida, evidentemente nos va a dar que esto tiene centímetros, ¿vale? Ahora son 7,87, las mismas unidades pero traducidas en centímetros. Vamos a crear una recta que tenga de longitud 1. Nos vamos a la recta y decimos, pero la vamos a crear con punto de dirección. Vamos a empezar ya a emplear un poco de ingeniería inversa de lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a decirle punto de dirección. El punto empieza en el origen y la dirección, nos venimos aquí, nos ponemos en el campo y decimos editar componentes. Ya empezamos a hablar de componentes. ¿Cuáles son los componentes? Podríamos darle como componente estas mismas medidas, ¿vale? Pero para que sea unitario, después le pondremos aquí el valor de 1. Vamos a ponerle esas medidas, pero dividido por la unidad. Es decir, damos 42, como son centímetros, lo vamos a dividir por 1 centímetro. Le damos OK y aparece 4,2 en centímetros. Hacemos lo mismo con los 3 y ya tenemos los componentes de la dirección. Le damos OK y
y le decimos aquí la longitud. Veis que ya puedo decirle los componentes, igual que esta otra recta, los componentes y ahora la longitud. La longitud decimos que es 1 centímetro. Si damos intro, va a tomar centímetros porque es la unidad que tenemos puesto por defecto. Ya tenemos una recta de esa longitud. Si la medimos, nos dice que la recta tiene de valor 1 centímetro. Pero vamos a customizarla y decirle que nos diga el vector director de la recta. Ya estamos hablando de cosenos. Estos son los cosenos. Los cosenos son también sus componentes, pero coincide con sus componentes, pero son los cosenos del ángulo que forma la recta con el eje X, la recta con el eje Y, la recta con el eje Z. Coseno de X, coseno de Y y coseno de Z. Dejamos las medidas aquí y vamos a fijarnos en una cosa en el coseno de los vectores. Si mostramos el vector, los dos otros vectores, las dos otras líneas, y le hacemos un análisis, ya el mismo, veréis que la recta tiene el mismo coseno y la otra línea tiene los mismos cosenos. Son rectas paralelas con los mismos cosenos del vector director. En este caso habíamos creado por componente, pero aquí ya nos muestra los cosenos del vector director. ¿De acuerdo? No me voy a extender en este vídeo en la demostración, podéis mirarlo en la página web que está por escrito, pero os puedo decir que los cosenos que le vamos a llamar al de X A, al de Y B y al de C C tienen esta relación, es decir, el coseno de C es el resultado al cuadrado, es el resultado de sumar el coseno de A al cuadrado más el coseno de B al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que estos valores A y B no pueden ser mayor que 1. Por lo tanto, porque si no, C sería menor de 0 y sería un valor negativo. Y claro, para obtener la raíz cuadrada de C, pues aparecería un número imaginario, porque no hay raíz cuadrada de valores negativos. Claro que ahora en ingeniería inversa, cuando nos den ángulos que forman una recta con el eje X, con el eje Y y con el eje Z, pues o nos lo dan perfectamente los tres ángulos o el tercero es cuestión de los ángulos que forman el primero y el segundo. En descriptiva sabéis que utilizamos los conos para determinar la intersección de los dos conos. Este semicono, el ángulo del semicono el semiángulo del cono es el ángulo que forma con el eje Y, el otro, el semiángulo es el ángulo que forma con el eje X, y el resultado, no sabemos cuál es el ángulo que formará con el eje Z. Nos podrán dar, dígame usted, sabiendo el ángulo que forma con el eje X, con el eje Y, una recta, y que tenga de longitud lo que sea. Por ejemplo, sería un ejemplo de ingeniería inversa. Cuando la recta está en el plano, evidentemente si la recta está en el plano, decimos que la recta está en el plano, pues el resultado evidentemente que es que el ángulo el ángulo respecto de X y el ángulo respecto de Y son complementarios, suman entre los dos 90 grados. Luego ahí ya solamente nos pueden dar uno. Mire usted, una recta que está en el plano XY y que forma con el eje X tantos grados. Ya no nos pueden decir. Y el otro es 87. No, mire usted, si este es 67, este tiene que ser 23. Luego, ya empezamos a tener restricciones de saber cuál es el 1, que nos dan 1, y el otro está supeditado a él. Vamos a suponer que no está en el plano, que en el plano no está la recta, que está en el espacio. Y vamos a darle ángulos. Podemos darle ángulo al X y al Y. Le damos al Y, le decimos pues 47. Evidentemente tiene que ser más de los 23 que tiene. ¿De acuerdo? Porque si le dijéramos que tiene 14, nos va a decir que son ángulos incompatibles. Estos ángulos son incompatibles. ¿Motivo? No, mire usted, la descriptiva le dice a usted que estos dos conos se tienen que cortar y no se cortan. Por lo tanto,
ese ángulo no existe. Y tú ya aquí lo puedes ver y dices, ah, verdad, claro que no se puede poner ese ángulo. ¿Cuál le vamos a poner? Pues vamos a ponerle 92. Le damos 92 y efectivamente corta aquí. Aquí tenemos puesto los cosenos de estos ángulos. Es decir, hemos tenido los ángulos, hemos definido ángulos. Este ángulo es resultante, este son libres, veis que no tiene aquí el sombrerito. Este está supeditado a una regla, que es que la suma de los cuadrados de x y de y, que es la suma de cuadrados, no puede ser mayor que 1. Cuando es mayor que 1, pues resulta que nos dice que esto 1 mayor de 1 nos dice que es incompatible por el coseno, porque no podemos obtener el coseno. Aquí tendríamos una esfera de radio unidad, que veríais que define también la posición del vector, ¿vale? La esfera es otra herramienta que se utiliza en descriptiva. Con estos datos podríamos obtener una recta cualquiera. Ya tengo aquí el nuevo modelo que le he metido 4 parámetros, 3 de ángulo. Si venimos a Knowledge Advisor y le decimos que nos diga quiénes son estos parámetros son de ángulo. Este es de ángulo respecto de A, el coseno de A, el ángulo respecto de I, el coseno B, y el ángulo respecto de Z, el coseno C. Y este es el cuadrado. Al cuadrado podemos darle fórmula. Vamos a darle la fórmula ya del tirón. Le decimos aplicar, nos ponemos aquí, damos aquí a este, le decimos aplicar fórmula, editar fórmula. La fórmula sería abrimos paréntesis y decimos coseno, para saber lo que tenemos que escribir aquí. Yo es que ya me lo sé de memoria, me vengo aquí y digo coseno de un número real. Pues decimos aquí, doy doble clic aquí y él escribe la palabra y se queda entre medio del paréntesis para que digamos de qué número real es. Entonces, coseno, aunque esto no sea realmente un número real, pero lo admite, el coseno de x. Este sería el coseno de x. Coseno de x al cuadrado es asterisco 2. ¿Vale? Este sería el coseno de x al cuadrado. He puesto un paréntesis delante, otro detrás, más, abro paréntesis, porque recordad la regla de los signos, que hay que tenerlo en cuenta. Y aquí sería coseno, digamos otra vez en matemáticas, decimos que coseno de y decimos que es al cuadrado. Cerramos el paréntesis y esto sería la suma de los dos cuadrados. Nos dice que el valor es 1 con 50, con lo que sea. Ahí está puesto. Ya tenemos dos ángulos y un coseno. Nos falta el ángulo correspondiente. Este ángulo le vamos a decir que es, editamos la fórmula, que ese ángulo es el correspondiente al cuadrado este, que como sabemos es el arco. Vamos a matemáticas, ahora queremos averiguar, sabiendo el coseno, el ángulo. Entonces nos vamos a matemáticas y aquí tenemos a coseno, que es arco coseno, el arco o el ángulo cuyo coseno es el que sea. Arco coseno. Y ahora abrimos otro paréntesis y decimos raíz cuadrada. ¿Cómo era la raíz cuadrada? Esta. Raíz cuadrada. ¿De quién? Decimos de 1 menos ¿quién? Menos la suma de los cuadrados. Esta es la suma de los cuadrados. Menos la suma de los cuadrados. Si está los paréntesis bien, sería correcto. 23 grados. 23,097. Comprobamos en el otro. Y efectivamente 23,097 es el resultado. Hemos hecho la operación bien y ahora ya podemos dibujar. Dándole valores vamos a dibujar una recta. Una recta que venga desde el punto dirección. Desde el punto es el origen. En este caso podría ser otro cualquiera. Y la dirección. Venimos aquí, editar componente. Y decimos en componente. Decimos editar fórmula. Y decimos aquí el coseno, coseno del ángulo X sería 1
cerramos paréntesis, coseno del ángulo X. En este sería editar fórmula, o por matemática, coseno del ángulo Y. Ok, estos serían los dos. Y este directamente editar fórmula, decimos pues coseno, decimos lo mismo, coseno del ángulo Z. Le damos OK y ya tenemos los componentes de ese vector director. Los componentes de ese vector director, y de longitud pues le podemos dar la que queramos. Pues vamos a darle 100 milímetros. Y este es el vector que debe ser igual que este que aparece aquí. Vamos a ponerle superior true. OK. Y aquí es el mismo vector, ¿vale? Ese vector y este, ventana vertical, esos dos vectores tienen la misma dirección. No podemos medir entre uno y otro, podríamos hacer un trasvase. Pero estos dos tienen la misma dirección. Y esta es la forma de aplicar, o sea, las fórmulas que corresponden con lo que sabemos de trigonometría y de descriptiva sobre los cosenos del vector directo de esto. Sirve para muchas cosas. Para comprobar evidentemente que esto es así, venimos al comando measure item y nos dice los componentes del vector, que como veis son exactamente los mismos que aparecen aquí, los mismos. Luego estos son los cosenos del vector director, igual que dice aquí, y lo hemos aplicado bien y tal. Y el ángulo, vamos a comprobar el ángulo. Le decimos que nos mida, vamos a medir el ángulo entre el eje X y el eje Y, 67 grados, como está mandado. Respecto de la recta y el eje Y, ante el eje X, 92, como está mandado. Y la recta y el eje Z, 23, como estaba previsto. Luego con estos valores de ángulo, con 2, hemos tenido el tercero, y hemos definido una dirección aplicable a cualquier cosa. Cada vez que en una recta o en cualquier elemento nos pida una dirección, podemos venirnos al botón derecho y editar componentes, y decimos los componentes del vector. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y que os sirva para algo. Gracias, hasta la próxima.